Hola, ¿qué tal amigos? Soy David Haddad y este es el mundo del backline. En el capítulo de hoy vamos a conversar, vamos a ilustrarnos con el hombre del entretenimiento en el Perú. 70 años trabajando, 70 años ilustrando, 70 años gestionando, no solamente shows, no solamente cultura, sino dándonos conocimiento al respecto. El día de hoy nos acompaña y nos ilustrará, tal vez en uno de los mejores capítulos de nuestro canal, el gran Jorge Fernández. Don Jorge Fernández, para mí es un honor tenerlo con nosotros. No necesita presentación, amigos, ustedes sabrán. En primer lugar, como saben, ya saben, suscríbanse, activen las notificaciones, síganos en todas nuestras redes, TikTok, Facebook, Instagram, suscríbanse a nuestro canal. Don Jorge Fernández no necesita presentación, el hombre del entretenimiento en el Perú. Gracias a él, muchísima gente hoy en día tiene un puesto de trabajo, hoy en día tiene un pan en su mesa, porque Jorge Fernández hizo una industria progresiva de entretenimiento en el Perú. Don Jorge, bienvenido a nuestro canal. Gracias. Por favor, todo suyo. Bueno, esto empezó en el año 1958, cuando yo tuve que comprar la Boate Continental que estaba en Puni, Carabaya, y necesitaba shows, porque era un local que estaba con orquestas nomás y no tenía shows. Y entonces empecé a conocer a los artistas nacionales. Y conmigo empezó Eloísa Angulo, Teresita Velázquez, Irma y Osvaldo, incluso Chabuca Granda, porque me hice muy amigo de Chabuca Granda. Me comentó de Freddy Roland también, ¿no? Freddy Roland, toda esa gente. No trabajaban en Lima, la gente no trabajaba en Lima. Algunos de ellos trabajaban al otro lado del Rímac, en el Parral y Rosita Ríos, pero dentro de Lima no estaban acostumbrados. Eso se combinó formidablemente con, me hice amigo de la gente del Hotel Quillón, y monté un show criollo en el Hotel Quillón, y al mismo tiempo un arreglo con Juan Silva Villacorta, que era el gerente de Radio La Crónica en la avenida Tacna, y que tenía un auditorio, y las radios en esa época de radionovelas y cosas en vivo, hacían shows en vivo. O sea, estamos hablando más o menos de la década, ya finales de los 50, 58. 58, inicio de los 60. Exactamente. Se utilizaban mucho lugares que no tenían tanto aforo como el Crillón, el Sheraton aún no. No, el Sheraton todavía no se había armado, no se había construido. No. Okay. El Sheraton se hizo en la época de Velasco. Ok, 70s. El 70, claro, en la época de Velasco. Ahí lo manejé el Sheraton como 20 años, 25 años. Que teníamos los shows en el Quillón, en el Bolívar y en el Sheraton. Ok. Muchos no recuerdan y no saben que la ley del artista se hizo en la época de Velasco. Y yo participé en ella, porque me mandó a llamar Zimmerman, que era el jefe de prensa de Velasco, que querían hacer una ley del artista, pero el gabinete era todo militares. Y el presidente del gabinete era el general Graham Hurtado. Entonces trabajamos como 3 meses, se hizo la ley en que están todos los derechos de un artista desde hace 50 años. O sea, pensión, seguro de salud, educación, aguinaldo de julio, aguinaldo de diciembre, tiempo de servicios y vacaciones, que son los que tiene cualquier empleado. Esa fue la ley 19.479. Que fue modificada después, ampliada, en el año 2012, en la época de Toledo, en que participé yo con Enrique Victoria y César Urueta, que ya fallecieron. Son actores. Los actores, y que se hizo la nueva ley en que se incorporó los derechos patrimoniales, o sea, los derechos que hay cuando tú haces una novela o un video, y los vuelves a repetir. Y justo ahora hay esta pelea entre el Cataclown y el Canal 2, porque está en la ley. Las instituciones de acopio, de recaudación, correcto. Ahora, Jorge, una pregunta. Y la ley vigente. Ok. Por ejemplo, en esas circunstancias, ¿cómo eran los temas técnicos? Porque usted es argentino de nacimiento, vivió en Chile. Por ejemplo, es un poco reírse, claro, porque eran unas columnas Shure
La orquesta de Freddy Roland, cuando yo era bastante niño, o sea, yo nací en el 84, parezco que nació en el 94. Coqui Palacio también, hay varias orquestas. Pero, por ejemplo, Freddy Roland, Chiquito Macedo. a todos los que nos ven, nos escuchan, Freddy Roland era un hombre muy alto, argentino, Flaco, sí. Flaco, pero era un hombre impecable, un hombre que los zapatos, yo me acuerdo que era jovencito, ¿qué es jovencito? Yo era un niño en un supermercado y mi mamá dijo, ¡ahí está Freddy Roland!, ¿no? Y Freddy Roland era un hombre que yo me acuerdo que vi los zapatos y eran unos zapatos como de charol, que era, o sea, sí, me quedé sorprendido. Hasta ahora han pasado casi 30 años, más de 30 años, y me recuerdo. Entonces, ¿cómo eran los temas técnicos en esos años? Porque usted, Argentina, usted es argentino de nacimiento, vivió en Chile, vino al Perú, en una situación finales de los 50, inicio de los 60. ¿Cómo era el tema técnico? Prácticamente no existía. Eran unas columnas Shure, se llamaban, que eran de 1 metro y tanto de alto, y que tenían 8 parlantes en línea, pero era de unos 20 centímetros de ancho, era un cuadrado de 20 por 20. Y el control era para reírse, el control era como el tamaño de una computadora. ¿Okay? Y las luces, no había control de luces. A cada luz de color se iba un cable y una llave como las que se usan para prender la luz de la casa. ¿Ya? Entonces era la capacidad del técnico de usar todo como si fuera un piano para cambiar las luces y todo lo demás. O sea, ¿usted cree que siempre el entretenimiento desde esos años siempre fue un poco exclusivo a eso? Porque al final, porque ha ido evolucionando, ¿no? Por supuesto. Bueno, la evolución grande se produjo al caer el disco. Al caer el disco, que era la defensa del artista, porque los contratos eran millonarios. Para dar una idea, Real Mercado, que tenía RM discos, y tenía al cantante no, tenía muchos cantantes. El puertorriqueño, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todos? El número 1. Pucha, que se me fue de la cabeza el nombre. Bueno, claro, pero era más que todo yo me refiero a que... No, te tenía de decir que ese estaba firmado con RMM. Y Real Mercado resolvió liquidar su firma de disquero y lo vendió. Y lo vendió en $21 millones el contrato a Sony. ¿Ya? Para que te des cuenta, los contratos que se firmaban entonces los cantantes y las orquestas con las radios, con las disqueras, era fabuloso. 2 años después de esto empezó el disco a caer. Claro. A caer y se fue al diablo. Pero hoy el disco, ¿para qué sirve? Para promoción. Como una carta de presentación, al fin y al cabo, o como para tenerlo ahí en tu pared, pero lo que sirve, pero lo que le funcionó al artista es que el pago del servicio del show subió, ¿no? Por eso lo digo, porque claro. Se largaron todos a hacer shows. Ahora, pero continuemos en esos años. A pesar de que ya antiguamente, por eso que costó mucho levantar acá, yo me acuerdo de haber visto a Queen, ¿no es cierto?, a Mercury, claro, en Argentina, hace 70 años. Por ejemplo, ¿por qué? Yo le pregunto, a ver, ya más o menos en esos años, ¿no? Y es algo que yo siempre me voy a cuestionar. Nosotros estamos hablando de los 60s. Me habló de esos con los Shure, de los interruptores, de las luces, ¿no? Claro. Ya teníamos en los 60s eventos un poco masivos. Se intentó. ¿Ya? Pero no se olvide el lío que hubo con Velasco Alvarado, con el ministro del Interior, que sacó a los Santana. A los Santana. No, pero eventos, por ejemplo, no locales, aún no teníamos mucha chicha, cumbia. No. Aún no había mucho. Cumbia, ni chicha, ni esas cosas. Ok. En absoluto. Ok. Recién empezamos. Ok. Recién empezaban a surgir los números peruanos. Ok. Entonces empezaron a venir números más que nada de Argentina y de México. Ok. Ahora, coméntenos, por ejemplo, cuando usted también ha hecho mucho circo, muchos shows culturales. Muchos, sí. Traje el circo de Moscú varios años seguidos a la Mauta. Y también Dines sobre hielo.
Ok. La Mauca. Pero en esos años, en los 70s, ¿usted qué piquetes traía? Ya estamos en los años 70s. Y que empezaron, que le decía, ¿no? Aló, señor Jorge, ¿qué tienen en Lima que yo no pueda llevar? Y usted le decía, bueno, tengo mis conos. En la época de Velasco, por ejemplo, no se podían usar dólares. Había que pedir los dólares al Banco Central. ¿Ya? Y te demoraban 8, 9, 10 meses en darte los dólares. Entonces yo tengo un arreglo con Camuso, lo que hace el plata. ¿Cuánto vale un juego de plata de té, de esas cosas, los valores? Y a Serrat, por ejemplo, en la época de Serrat, llegué a traerle y pagarle con juegos de plata. Con plata. Porque estaban prohibidos los dólares. ¿Ya? Estaban prohibidos los dólares. ¿No es cierto? Entonces, es una manera de buscar. La otra manera, nos íbamos a una plaza y le pasábamos un sobre al representante del Banco Santander, que tenía oficina, no tenía banco, sino tenía oficina. Él ese sobre, con los pilotos de Iberia, lo mandaba a España, y de España pasaba a Panamá, pero no tenía cuenta y con eso adelantaba la plata, porque no podías usar dólares. Si usabas dólares te metían preso. ¿Cómo empieza ese cambio de que nosotros en el Perú empezamos a interesarnos más por ser o por tener o por contar? Que usted, por ejemplo, iba a México o a España y venía con alguna novedad, no sé, oye, ¿por qué no compramos estos equipos, estas cosas? Lo que pasa es que el espectáculo tomó fuerza por los mismos canales, porque ahora los canales no te pagan un centavo por los números, ya no van los números, pero entonces sí pagaban. Los canales de televisión se refiere. Claro, el 5 y el 4, todos los números extranjeros que yo traía, los ponían en los canales y pagaban muy bien. O sea, en esos años, parte de una buena plaza, no solamente de pago para los shows, sino de equipamiento técnico, eran los canales de televisión. En el canal de televisión. Ok. Y ahí trabajaban, había un Fantasías Cartavio, se llamaba un show que había en el Canal 5, y ahí me compraban los números y pagaban bien. Yo he tenido números que me pagaban $10,000, $15,000 por trabajar en televisión, cosa que ahora desapareció completamente. Ahora no nos podemos llevar ni siquiera a hacer entrevistas porque el artista no quiere, si lo cobra. Claro. Sí, está claro. La Argentina siguen pagando los números en televisión. Los números que van a televisión y pagan. Aquí no. Okay. No. Entonces, acá es como si hicieran un servicio. En los 70s, ya con el gobierno militar, empieza cierta evolución interna. Interna, más que nada, porque este hombre, Velasco, creó una Junta Nacional Reguladora de Espectáculos de Extranjeros, JUNRE se llamaba, que estaba en lo que es hoy el edificio que antes era el Ministerio de Educación, es el edificio redondo que hay en el centro, frente a la San Marcos, y que ahora es de la Justicia. Y ahí en el último piso estaba el doctor Castillo, que era el secretario general de la JUNRE, y todos los números de extranjeros tenían que darte la aprobación, si los contratabas o no. Porque era antiamericano, entonces cuando venía con Estados Unidos decían no. En esos tiempos ya se podía como que, oye, voy a ver, vamos a traer un show X, no sé, de Argentina, de México, algo hispano, ¿no? Por decirlo así. Más que nada hispanos se traía. Y que ya podíamos llenar 200 personas en el Crillón. No, en el Crillón llenábamos 250, 300, pero en el Sheraton, en la zona de la Pileta, llenábamos 1.500. Ahí está. O sea, teníamos dos locaciones que hoy en día, queridos amigos, se llama Venue, que ya teníamos dos aforos diferentes. Por ende, tendríamos más cantidad de parlantes, más cantidad de PA, más cantidad de audio para distintas locaciones. Se trabajaba con el comercial. O sea, tú llegabas a un arreglo con el hotel y cobrabas un comercial que venía a hacer lo que es hoy el precio de la entrada. Con eso vivíamos. Perfecto. Entonces, los precios eran totalmente distintos, porque yo por ejemplo, yo me acuerdo de un Roberto le cobraba 70, 80, 90, $100,000 y en aquel tiempo se pagaba $2,000, $3,000. Claro, porque eso ya es otro tema ya que vamos a diferencia bárbara. Exactamente, amigos. Amigos, muchas gracias. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones y déjenos un comentario, el que gusten,
Para nosotros es un honor haber tenido a una eminencia del espectáculo, del entretenimiento, no solamente un gran empresario, un gestor cultural, sino una persona que hasta el día de hoy le da mucho empuje, no solamente a la vida, sino a todos los que estamos detrás de él. Muchas gracias, don Jorge. Hasta una nueva oportunidad. Siempre venir a su oficina, a su despacho, es un honor. Gracias. No se pare, no se preocupe, no se preocupe.